y por invitarnos a venir a Él y adorarle. El tema que tenemos para hoy es la tierna invitación del Salvador. Y de verdad que es una tierna invitación. Pero antes de orar, como veo tantos jóvenes aquí, me gustaría introducir algo para los jóvenes, que yo a veces le digo a mis hijas, ay, ¿por qué yo no supe esto que yo sé ahora cuando yo tenga su edad? ¿Por qué yo no supe esto? Una vez me encontré providencialmente con el doctor Miguel Núñez en el aeropuerto de Miami. Y como yo, como muy pentecostal, ustedes saben, con ese fuego de pentecostal me acerco a Miguel. Aunque nunca en ese momento lo había conocido personalmente, pero sí ya lo había visto por televisión, y un hermano Tomás, que siempre cogía sus enseñanzas y vino la tiraba así mismo crudita a nosotros, ya no había hablado de Miguel. Pero yo me le acerqué en Miami, y esto es para ustedes jóvenes, también es aplicable para los adultos, pero quiero enfocarme más en los jóvenes. Y me le acerqué a Miguel y dije, yo he oído su programa y un hermano llamado Tomás me habla mucho de usted. Oh, tranquilo, qué bien. Y después le digo yo, Miguel, tengo un deseo de orar 4 horas. Y Miguel tranquilamente me dice, lee la palabra 3 y ora 1. Y él, con su sencillez, tranquilamente me citó cuando Jesús estaba en Getsemaní, que le dijo a sus discípulos, no han podido orar una sola hora conmigo. Y aunque en ese momento, yo vi en sus palabras, como medio frío, pero después posteriormente entendí la profundidad de esa palabra. Hermano, porque el poder está en la palabra de Dios. Amén. Joven, estudia la palabra de Dios. Amén. Lee la palabra de Dios. Y es tan confortante cuando nosotros nos ponemos a las escrituras, que en momentos de prueba, en momentos difíciles, el Espíritu Santo nos recuerda textos. Y por ejemplo, tú puedes estar atribulado por cualquier situación y de una vez te viene el texto, ven a mí con tu carga. Pero a lo mejor esté muy bendecido y tenga algo de soberbia y te sienta como un pavo real, porque así somos nosotros, que en cualquier momento de nuestra vida nos sentimos bendecidos, nos sentimos cómodos, con todo bien, y nos ponemos como un pavo real. Entonces te viene un texto a la mente que te dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero a lo mejor estás luchando con un temor por algo, y te viene el texto de Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y no vienen así cuando estudiar, a lo mejor no estoy leyendo la Biblia y estoy así como medio fatigado, y la Biblia me recuerda en el Salmo 119:105, joven, lámpara a mi pie tu palabra y una lumbrera para mi camino. Entonces, joven, lee la Biblia. Dios tiene respuesta para ti en la palabra de Dios. Ya antes del sermón, que quiero dar esa exhortación a los jóvenes, porque aquí es que está la vida, en la palabra de Dios. Amén. Yo quiero que nos pongamos de pie ahora para leer nuestro texto, que está en Mateo 11:28. Déjame decirle a mi hija Sayuri que me traiga la botellita de agua para leer nuestro texto. Mateo 11:28. Yo sé que muchos de los que están aquí se lo saben de memoria. ¿Cuándo se lo saben de memoria? Y vamos a orar antes de leer la Sagrada Escritura. Padre, te agradecemos, Señor, que tú nos hayas convocado en esta tarde para darte honor y para darte gloria. Espíritu Santo, el predicador te necesita, pero también tu amada iglesia, Señor, la que tú moriste por ella, te necesita.
Tú sabes, Señor, cómo cada quien ha venido hoy. Tú conoces sus luchas, tú conoces su carga, tú conoces su corazón. Y tú sabes por qué ha puesto en mí esta palabra, Señor. Ahora yo te ruego, Espíritu Santo, que tú me ayudes a ser fiel a las Escrituras y a exponerla con toda fidelidad, de una manera que Cristo sea glorificado y el pueblo sea edificado para tu gloria. Gracias a Dios por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces leemos la palabra de Dios. Lo podemos citar todo de memoria. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Pueden sentarse. Nuestro tema es una tierna invitación del Salvador, o la tierna invitación del Salvador. Y quiero citar este texto también en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo le daré descanso. Pero también en la Biblia Nueva TV, que es una parafrasis del texto, dice: luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo le daré descanso. Y antes de exponer el texto, yo quisiera llevarlo a una pregunta que le dijo Saulo a nuestro Señor Jesucristo post resurrección. Y quiero que tengan esa pregunta en mente de Saulo de Tarso. Quiero que tengamos esa pregunta en mente en todo el sermón, esa pregunta de Saulo de Tarso que Saulo le hizo al Señor Jesús. Pero le voy a dar un contexto de la pregunta. Pablo, o Saulo de Tarso, que en ese momento era más reconocido como Saulo, estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y era un hombre que la Biblia lo identifica como un hombre que estaba respirando amenaza, un hombre que estaba respirando muerte para los discípulos de Cristo. Donde quiera que había un discípulo de Cristo, él lo perseguía. Y tan exocionado estaba por acabar con la fe cristiana, que no solo se conformó con matar, por ejemplo, a Esteban y apresar a todos los que estaban en Jerusalén, no se conformó con eso. Él era ambicioso en su plan. Dijo: no, quiero ir también a otros pueblos a perseguirlo. Y pidió carta a las autoridades para ir a Damasco. Pero el texto dice que mientras llegó a Damasco, una luz del cielo, más brillante que el sol, resplandeció sobre él y le hizo una palabra: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, postrado: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dura cosa te da contra la vida. Pero ahora que quiero, esta es la pregunta que yo quiero que tengamos en mente en todo el sermón. En todo el sermón. Dice, eso está en el versículo 6. Por favor, tengan esa pregunta en mente en todo el sermón. Porque esto depende de qué quiere Dios para ti. O qué quiere Dios para mí. Todo depende de qué es lo que quiere Dios. Y la pregunta es: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow. Por favor, hermano, tengan esa pregunta en mente. Amigo, tengan esa pregunta en mente. Aquel que respiraba amenaza y muerte contra los discípulos de Cristo, ahora está postrado ante el Señor, temblando y temeroso. Y dice: Señor,
Si fue en hebreo, fue Adonai. Y si fue en griego, fue Kyrios. Significa amo, gobernante, rey. Y él postrado temblando, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta que yo quiero que tengamos en mente. Adonai, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, no, esa es la pregunta. El texto de nosotros dice, venid a mí. Y hay tantos líderes que se han levantado a través del tiempo. Y la gente ha corrido a través de esos líderes. Por ejemplo, Mahoma dijo, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Es el fundador del Islam. Pero hay multitudes que siguen a Mahoma. Multitudes. Pero oye lo que dice Mahoma, que si Dios no tiene esperanza, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Y Jesucristo dice, venid a mí, yo le daré descanso. Confucio dijo, nunca dije que yo era santo. El fundador del confucianismo. Multitudes siguen a Confucio. Y Jesucristo hace un anuncio y dice, vengan a mí. Vengan a mí. Buda dijo, soy alguien en busca de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Gran diferencia. Sócrates dijo, solo sé que no sé nada. El fundador de la filosofía. Cristo dijo, yo soy la luz. Y en mi propia vida, aunque era bien impío, yo tenía preguntas. Preguntas de existencia. Yo tenía preguntas. Para que yo sabía cómo disfrazarlas con eso. Y me dijo, espera, déjame no pensar mucho en eso para que no piensen que yo estoy loco. Y sabía, y me iba a beber, no tengo que olvidarme de eso. Pero una de las preguntas que yo tenía era, ¿habrá algo más después de esta vida? Ahí estaba yo jugando mi gallo y todo. Y ¿habrá algo más después de esta vida? Pero como para que no piensen que yo era loco, que estaba en otro mundo, no déjame ir a comprar una cerveza, mujer, olvidado de eso. Sabía cómo tratar de esquivar las preguntas. Y muchas veces nosotros pensamos como que los jóvenes no están pensando. Pero sí, ellos están pensando, ellos están observando. Déjame pensar lo que me dice el profesor, déjame pensar lo que me dice mi padre sobre la fe. Y hay preguntas existenciales, preguntas de la vida que la gente puede decir. ¿De dónde vengo? Hay gente que puede estar luchando con esa pregunta, ¿de dónde yo vengo? ¿O para qué yo estoy aquí? ¿Qué es bueno o qué es malo? ¿Hacia dónde voy al final? Es posible que haya algún joven que esté luchando con esa pregunta. Son preguntas que puede ser que estés luchando con ellas. Y yo quiero decirte, joven, que en Cristo hay respuesta. Pablo dijo, en Cristo están escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento. Y él es que dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. El Señor nos está haciendo una invitación. Ahora supongamos los líderes del mundo, por ejemplo, John Biden o Donald Trump o cualquier poderoso de este mundo, cualquier gobierno, que venga y te diga, vení a mí, ven que yo te daré descanso. Nos diremos, pero ¿quién eres tú para darnos descanso? Pero el que hace la invitación aquí es Jesucristo. Jesucristo el que hace la invitación.
Y yo quiero que entendamos un poquito el contexto de esta invitación, porque es sumamente importante entender el contexto. Es sumamente importante, porque el texto dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ahora, ¿quién es este? ¿Quién es este que tiene un poder, que tiene tanto conocimiento para en cualquier circunstancia de nuestra vida podernos dar descanso? Hay personas que han sido violadas desde niños. Hay personas que vienen con maltrato infantil. Hay personas que vienen con muchísima carga. Y Cristo le dice: vení a mí. Tiene que tener un poder grandioso para poder darle descanso a todo tipo de personas. Porque acuérdense que el llamado es universal. Aquí el llamado es universal: venir a mí. Entonces, ¿quién es este que puede darle descanso a nuestras almas? ¿Quién es este? Bueno, empecemos en el texto 25 de nuestro texto. Empecemos ahí. Dice: en aquel tiempo, respondiendo ¿quién? Jesús. El que está haciendo la invitación aquí es Jesús. Ahora Él va a traer una revelación de una comunión que ha tenido con el Padre. En la eternidad pasada, Cristo tuvo comunión con el Padre, y esto es lo que está diciendo ahora. Ya sabemos que en aquel tiempo, respondiendo Jesús es que está hablando aquí, Jesús es que está haciendo la invitación. Esto es sumamente importante para entender ahora el llamado de venir a Él. Fíjate cómo dice la revelación de Cristo: Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora noten el 27. Noten el versículo 27. Porque aquí está el peso. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Tu vida y mi vida dependen que Cristo me dé una revelación especial. Tu vida depende de Cristo. Tu vida depende totalmente y exclusivamente del que te dice a ti: venid a mí. El 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. No es cualquiera que te está invitando. Aunque la invitación es tierna, entendiendo el contexto, pero ten forma de mandato. Venid. Y pudiera hablar un poquito del contexto, porque en el contexto, es que Corazín, Betsaida y Capernaum no aceptaron la enseñanza de Cristo. No la aceptaron, por eso es tierna. Pero Cristo lo que hace es que hace una doxología de adoración. Él alaba al Padre. Ahora, ¿por qué? Porque había niños que iban a venir a la fe de Cristo. Esos son los pobres en espíritu. Esos son los que no quieren ganarse la salvación por ellos mismos. Esos son los que no dependen de ellos mismos para ser salvos. Todos son los niños, los que dependen de otra persona para que los guíe. Y Cristo se está gozando porque esos niños van a venir a la fe. Y por eso el llamado es: venid a mí. Ahora, Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquel que te invita a venir es el Rey que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Cristo tiene toda potestad. El apóstol Pablo dice: porque en Él, Colosenses 1:16, eso hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y Él es el que te dice, vení a mí. Él es el que nos está invitando, vení a mí. ¿Qué tiene la invitación del Salvador? Ahora el texto, vamos a sacar los puntos del mismo texto y lo estaremos dividiendo en 3 sesiones. Lo primero que yo quiero que veamos es, número 1, la identidad del que invita, para los que toman nota. Vení a mí. La identidad del que invita, vení a mí. Número 2, el alcance del que invita. ¿A quién? A todos los que están trabajados y cargados. Todos los que se sienten fatigados, todos los que se quieren cansar. El Señor te dice, ven a mí. Y tercero, la promesa del que invita. Y yo le daré descanso. Entonces veamos nuestro primer punto. La identidad del que invita. Y lo vamos a ver mirando las afirmaciones que Cristo dice de sí mismo. ¿Qué dice Él de sí mismo? El que está invitando. Porque nosotros miramos algunas afirmaciones de grandes líderes como Mahoma, Sócrates, Buda, y miramos algunas afirmaciones, pero ¿qué dice Cristo de sí mismo? Aquel que nos está invitando a venir a Él, ¿qué dice Él de sí mismo? Bueno, Cristo dice, Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sin Cristo, el hombre está muerto espiritualmente. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Sin Cristo tú y yo estamos en tinieblas. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no la oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará paz. Wow, qué afirmaciones. Jamás hombre alguno ha hablado como él. Jamás. Sin Cristo la puerta de los cielos está cerrada. Totalmente. Sin Cristo es un bronce cerrado. Jesucristo dijo también, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué declaración? ¿Qué afirmaciones Cristo dice de sí mismo? Solo Cristo dio su vida por nosotros. Solo Él dio la vida. Y Él es que nos está invitando a venir a Él. Jesús también dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué glorioso es. Su resurrección garantiza la nuestra. No lo pone contento a ustedes. A usted no lo pone contento que si usted ha venido a Cristo y cuando cerremos los ojos de este lado, aunque vamos a ir en alma para su presencia, un día Él va a resucitar nuestro cuerpo. Donde quiera que se encuentre. Bueno, eso es una buena noticia. Eso es una maravillosa noticia. Cristo también dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Usted te da cuenta, hermano? La invitación que está haciendo el Salvador. Él está diciendo, vení a mí. Está cargado,
¿Estás turbado? ¿Estás triste? Ven a mí. Ven a mí. Te invita el Salvador. Él es el que te dice, venid a mí. Lo sorprendente es que ante estas palabras fueron gloriosas. Y aún sus enemigos dijeron, es que jamás hombre alguno ha hablado como este. El pueblo rechazó esa palabra. Fueron indiferentes a la palabra de Cristo. Los sabios y los entendidos no quisieron creer en esta palabra. Y en Juan 10:36, Cristo le dice, porque las autoridades decían, no, tú estás blasfemando. ¿Cómo es posible que tú dices que tú eres el Hijo de Dios? Y Cristo dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creedme a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y en el Padre. Oye, está bien, ustedes no quieren creer por mis afirmaciones, pero créanme por las obras que yo estoy haciendo. Y ahora, en el mismo punto que estoy de la identidad de Cristo, quiero llevarlo. Hay muchas obras que Cristo hizo al extremo que el apóstol Juan dice que si se escribiera todo lo que hizo Cristo, no hubiera libro en el mundo, un término hiperbólico, pero no hubiera libro en el mundo para hablar de todas las obras que hizo Cristo. Entonces, yo quiero mencionar unas cuantas obras de las que hizo Cristo para que miremos la identidad del que nos invita. Y en la duda, cuando Juan el Bautista dudó, aquel que bautizó a Cristo y oyó palabra del cielo, que le dijo, el que tú veas venir el Espíritu Santo, él es que va a ser, que va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Eso fue Juan el Bautista, el que dio testimonio de Cristo, que decía, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando fue preso por Herodes, tuvo dudó, y mandó ante Cristo a decirle, déjeme leérselo, en Mateo 11, del 2 al 6, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, y hacer saber a Juan las cosas que oís y las cosas que veis. Las cosas que oís y las cosas que veis. ¿Qué está diciendo Cristo? Dile a Juan lo que tú estás oyendo de mí. Las palabras que yo estoy hablando, pero también lo que ustedes están viendo. Ahora, ¿qué es lo que ustedes están viendo? El texto lo va a decir ahora. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres ha anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Vayan, díganle eso a Juan. Fortalezcan la fe de Juan. Vayan, díganselo. Ahora, ¿por qué? Porque un judío podía ir ante su maestro, ante su rabí y preguntarle, ¿cómo sabemos nosotros verdaderamente que el Mesías se ha manifestado? Bueno, el rabí te decía, bueno, mira, si verdaderamente aquel Mesías, Salvador del mundo, va a venir a la tierra, hay tres cosas que él va a hacer. Una es dar vida a los ciegos. Si ese Salvador, el Mesías, viene y le da vida a un ciego, entonces tiene que ser ese Mesías. Otra cosa que le decía, mira, si ese Mesías sana a un leproso, entonces ese ser. O si también resucita a un muerto. Si resucita a un muerto, pero ese muerto tenía que ser resucitado después de 3 días. Porque había una creencia en el pueblo, una mitología, que todavía la persona moría y su alma duraba 3 días de que rondando el cuerpo. Pero ya el 4.º día, como ya el cuerpo estaba en pudredumbre, entonces ya su alma se iba. Entonces había esa mitología. Entonces,
Cristo le menciona 3 de esas señales. Los ciegos ven, los leprosos son curados y los muertos son resucitados. Ahora yo quiero hablarles de esas 3 señales que hizo Cristo para cerrar este punto. Por ejemplo, en Juan 9, los discípulos le preguntaron sobre un ciego y le preguntaron a Cristo, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o su madre para que naciera ciego? ¿Ustedes están mirando? Porque ellos entendían que el pecado que una ceguera era un pecado directo de Dios y que solo Dios, como mandó ese juicio, solo Dios podía darle esa sanidad. ¿Y qué hizo Cristo? No, esto no fue que pecó él ni que pecó su madre. Lo que pasa es que yo lo voy a sanar ahora para la gloria de Dios. Amén. Y Cristo sanó ese ciego. ¿Tú te imaginas ese ciego toda su vida? Cargado, sus padres cargados, y aparte la culpa que él es ciego porque pecaron. Pero Cristo sanó ese ciego. Y eso era una señal de que Jesucristo era el Mesías. Pero también un leproso. Ustedes se acuerdan el leproso que se acercó a Cristo y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Cristo le dijo, Señor, no lo digas a nadie. Ve, muéstrate al sacerdote. ¿Para qué? Para testimonio ¿a qué? A ellos. Cristo lo mandan de los sacerdotes para testimonios a ellos. ¿Por qué? Porque en la historia de Israel nunca había sido sanado un leproso. Ahora, imagínense ustedes, yo soy fulano de tal que fui sanado de lepra. El sacerdote dice, ¿qué pasó aquí? Nunca había venido una persona con lepra a ser sanado. Y venía uno, y de repente venía el otro, y de repente venía el otro. Por eso Nicodemo le dice a Jesús, sabemos que tú has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer esas señales si no está Dios con él. Estas eran señales mesiánicas donde Cristo se está identificando como rey. Y ese rey que nos está diciendo, ven a mí. Vengan a mí. Pero también Cristo resucitó muerto. Por ejemplo, cuando leemos a Juan, estaba María y estaba Marta turbada y llorando por la muerte de su hermano Lázaro. Cargada por esa muerte. Y cuando le dicen a Cristo la noticia, Lázaro está enfermo, él se queda 2 días más. Entonces, 2 días que se quedó, más 2 días de camino hicieron 4. Lázaro tenía 4 días ya muerto. Cuando se acerca Jesús a la aldea de María y Lázaro, de María y Marta, le dicen a Marta, Jesús está ahí. Y va Marta corriendo y dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y Cristo le dice, tu hermano resucitará. Y ella dice, sí, yo sé, Señor, que resucitará, pero en el día postrero. Y ahí es que Cristo le dice, yo soy la resurrección y la vida. Amén. ¿No crees? Y cuando le avisaron a María, María vino llorando también y se postró ante él y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y tú sabes qué dice la Biblia, que Jesús lloró. Eso es impresionante. Tú estás mirando la empatía de Cristo. Tú estás mirando la misericordia del Salvador que te invita hoy a venir a Él. Dice que Él lloró. Y dijo así, ¿dónde le pusieron? Y Marta le dijo, ven y ven. Y cuando Jesús le dice, quiten la piedra, Marta le dice, no, Señor, no puede quitar esa piedra. Ese hombre ya hiede de 4 días. Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Estás turbado? ¿Te sientes agotado? Las cosas no te han salido como tú piensas. Ven a mí. Ven a mí. Es lo que dice el Salvador. Ven a mí. Cristo nada más dijo esta palabra. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Lázaro, sal fuera. Un imperativo divino y Lázaro salió tranquilito caminando y con su rostro nuevecito. Con su rostro nuevecito. Lázaro salió de caja, de paquete. Ese es el que te invita.
invita hoy a venir a Él. Amén. Es Cristo que nos está haciendo esa invitación. Él es el gran Salvador. Ahora pensemos un momentito el privilegio que tuvo Israel. Qué gran privilegio de oír personalmente al gran Salvador hacer una invitación como esta. Qué privilegio tuvo Israel y de ver sus obras. Hermano, la enfermedad en el tiempo de Cristo fue eliminada de Israel. Eliminada totalmente. Qué poder. Ahora la pregunta que tenemos que hacer ahora para nosotros es, ¿qué espera el Señor de nosotros? O en otra palabra, ¿qué es venir a Cristo? Debe hacer una diferencia entre seguir a Cristo y venir a Cristo. Porque aunque son parecidos, hay una distinción. Porque muchas veces el Señor le dijo a alguien como Mateo, sígueme. Y a muchos otros, sígueme. Pero no es lo mismo venir a mí. Son totalmente diferentes. Seguir a Cristo tiene que ver con un discipulado. Cristo es manso y humilde. Yo sigo su pisada y aprendo a ser manso y humilde. Cristo es perdonador. Yo aprendo a ser perdonador. Cristo tenía pasión por lo perdido. Yo le pido, Señor, dame pasión por lo perdido. Cristo era amoroso y sacrificial, que entregó su vida. Ahora yo tengo que aprender a ser sacrificial. Eso es el discipulado. Ahora yo estoy siguiendo los pasos de Cristo. Pero no es lo mismo venir a mí. Es totalmente diferente. Venir a Cristo es hacer de Cristo la meta final de mi vida. Venir a Cristo es amarlo por encima de todo lo demás. Venir a Cristo es sentir el dolor cuando Él es deshonrado. Venir a Cristo es someternos a su señorío. Gran diferencia. El discipulado es seguirlo, pero venir es hacerme uno con Él. Déjenme ilustrárselo de esta manera. Después que Cristo resucitó, Él le dijo a los discípulos, bueno, espérenme en tal montaña de Galilea, yo voy a ir y voy a hablar con ustedes para prepararlo para el ministerio. Cristo parece que duró unos cuantos días sin venir, y Pedro, ustedes lo conocen, como él era impulsivo. Ya Cristo le había dicho a Pedro, oye, yo lo voy a hacer a ustedes pecadores de hombres. Y ellos habían aceptado su comisión. Pero al ver que Cristo no venía, Pedro le dijo, me voy a pecar a su antiguo oficio. Eso está en Juan 21. Me voy a pecar. Se fue a pecar y lo siguieron los discípulos. Bueno, Pedro, tú eres la cabeza, tú eres el líder, no fue. Y se fueron. El caso fue que pasaron la noche entera pecando y no pecaron un pez. Estamos hablando de pescadores profesionales. Esos eran pescadores de oficio, que sabían pescar. No pescaron nada. Si aparece un hombre en la orilla y le dice, tira las redes de este lado. Y de repente la red se llena de tantos peces que no la pueden cargar. Y el discípulo, al que amaba al Señor, le dice, es el Señor. Pedro inmediatamente corre hacia él y cuando llega ya encuentran pescado y todo eso preparado. Y mientras comen, aquí es que quiero llamar su atención. Mientras comen, Cristo le dice a Pedro, ¿me amas? Y aquí hay una palabra técnica en el intercambio de me amas, pero no es eso lo que yo quiero señalar. ¿Me amas? Y yo lo voy a leer porque yo quiero que nos enfoquemos en algo, por favor. Dice así, eso está en Juan 21, 15 a 19, dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Me ama más que tu pesca? ¿Me ama más que tu trabajo? ¿Me ama más que a Juan y a que todos estos discípulos? Respondió Simón, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le respondió: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: me ama. Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven, te ceñías y ibas donde quieras. Mas cuando ya sea viejo, extenderá tu mano y te ceñirá otro. Y te llevará donde no quiere. Pero aquí que yo quiero ahora que prestemos atención. Esto dijo el Señor, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Venir a Cristo es estar dispuesto a dar su vida por él. Por eso ahora dice, y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: ahora sí. Pero lo primero que le interesó al Señor era: tú me amas. Porque venir a Cristo es amar a Cristo. Venir a Cristo es obedecer a Cristo. Por eso dice la palabra de Dios: el que me ama, mi palabra va a contar. Y por eso lo confrontó con estas palabras: me ama. Pero cualquiera podía pensar: wow, qué triste la vida de Pedro. Bueno, Pedro nunca se había sentido tan contento con una palabra como esta. ¿Por qué? Porque cuando Pedro decía: Señor, yo no te voy a negar, él fallaba. Señor, no vaya a la muerte. Por favor, no vaya. Fuera de mí, Satanás. Pero en esta ocasión, ahora Pedro iba a glorificar a Cristo por su muerte. En esta ocasión, Pedro amaba tanto a Cristo que iba a morir por Cristo. Y la tradición dice que cuando iba a ser llevado crucificado, él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Por favor, lo pueden crucificar con la cabeza abajo. Y así glorificó Pedro a Cristo. ¿Por qué? Porque ahora en este momento estaba dispuesto a morir por Cristo. Pero también hay otra ilustración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Hechos 21:8, del 8 al 14, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándolo los pies y la mano, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en las manos de los gentiles. Al oír esto, aquí está Lucas, aquí está Felipe, aquí están las hijas de Felipe. Dice aquí: al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadirlo, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Venir a Cristo, estar dispuesto a morir por el Señor. Venir a Cristo cuesta un sacrificio. ¿Por qué dejar donde yo estoy para venir a donde está Él? Y hay cosas que yo tengo que dejar. Hay cosas que duelen que yo tengo que dejar, que tengo que moverme de donde yo estoy a donde está Él. Venir a Cristo cuesta un sacrificio. Y eso es un ejemplo de que Pablo y Pedro pudieron amar a Cristo por encima de todo lo demás, por encima de su propia vida. El apóstol Pablo podía decir: ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y de ahora en adelante que nadie me cause molestia, porque yo llevo sobre mi cuerpo la marca de Cristo. Pablo
hizo de Cristo la meta final de su vida. Y a eso le está llamando Cristo, a venir a Él. A venir a Él. El Rey nos está invitando a venir a Él. El Salvador nos está invitando a venir a Él. Entonces, venir a mí implica moverme donde yo estoy, a donde está Él, y hacerme uno con Él. El segundo punto es el alcance de la invitación. El alcance de la invitación. Todo lo que está ahí, trabajados y cargados. Ven con tu carga, ven con tu situación, ven como tú estés. El Rey te dice, ven a mí. El Rey te está llamando a venir a Él. Ahora, ¿cómo entendían los primeros que escucharon esta palabra? ¿Cómo lo entendían? Bueno, el pueblo de Israel tenía carga por los romanos, cargas por los escribas y fariseos que ponían y ataban cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo la movían. Pero también estaba la carga del pecado. El pueblo de Israel estaba cargado por todos esos impuestos. El pueblo de Israel estaba cargado por todos esos mandamientos de hombres, de los escribas y fariseos. Pero también el pueblo de Israel estaba cargado por su propio pecado. Y a ese pueblo Cristo le dice, vengan, yo soy el Cordero de Dios que quito el pecado del mundo. Vengan a mí y yo les voy a quitar su carga. Ahora, el hombre moderno dirá, bueno, las palabras de Jesús se oyen bien, las palabras de Jesús son tiernas, pero esa palabra se le aplica a ellos que andaban en burro, cuando más en caballo. Esta palabra aplica a ellos que estaban trabajando y cargados. Pero a lo mejor el hombre moderno y la mujer moderna dirán, no, esta palabra no aplica a mí. Yo tengo buena casa. Yo tengo buen carro, tengo seguro médico, tengo una bonita familia, tengo cuenta de banco y a lo mejor soy un influencer que siempre estoy tirándome fotos por internet. Estas palabras de venir a mí se oyen bonitas, pero no aplican a mí. Amigos, quiero aquí de verdad ser lo más sensible que pudieras decirte, amigo. Quiero ser lo más sensible que pudiera decir. Todo eso, si tú tienes todo eso, es bendiciones de la gracia común de Dios. Pero tu mayor problema, amigo, no es esa cosa. Amigo, oye bien, tu mayor problema no es casa, no es seguro médico. Tu mayor problema es que tú has ofendido al Rey de toda la tierra. El mayor problema que tú tienes, amigo, es que tú has ofendido y la ira de Dios está sobre ti. Oiga lo que dice el Salmo 7, 11, del versículo del 11 al 13. Dios es justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El problema tuyo, amigo, es que tú has ofendido a Dios. Y un Dios santo y justo no puede tener por inocente al culpable. Amigo, solo hay un mediador. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo hombre. No hay otro mediador. Amén. Gloria a Dios. No hay otro mediador. Y Él es que te está diciendo, amigo, ven a mí. Ven a mí, ven con tu carga, ven con tus luchas y yo te voy a dar descanso. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
El llamado es a venir a Él. Pero también a los creyentes. También a nosotros, los creyentes. Cristo, el reino invita a venir a Él. El reino está invitando a venir a Él. Está luchando con la amargura, el temor, la duda, el rencor, el odio, la ira, el orgullo, los celos, los desalientos, pecados del pasado. Cristo te dice, ven a mí. Ven a mí, yo te daré descanso. Ven a mí. Amigo, hay heridas físicas que cualquier médico puede coser. Hay heridas físicas que cualquier médico puede coser. Pero hay heridas del alma que solo Cristo puede ser sanado. Amén. Solo Cristo puede sanar las heridas del alma. Tú puedes decir, bueno, me voy de viaje, voy a hacer esto, voy a tratar de esta calle a quitarla, yéndome de viaje, irme a playa. No, amigo, hay heridas que solo Cristo puede sanar. Y Él que lo está invitando, venía. Hace tiempo oí sobre una persona que fue a un psicólogo y le dijo, yo me siento vacío, yo me siento cargado, yo me siento frustrado, no tengo deseo de vivir. Y el psicólogo le dijo, no, tú lo que tienes que irte de viaje y disfrutar de la vida. Y él le dice, yo vengo de hacer eso ahora. Bueno, pero vete a compartir a un cine, vete a hacer algo con tu vida y sal a disfrutar. Yo salgo a disfrutar constantemente, pero me siento vacío. Me siento que la vida no tiene sentido. Entonces él le dijo, bueno, mira, voy a hacer algo por ti. Yo compré un boleto para ver al payaso más famoso, que tú puedes ir con la cara que tú estés y él te va a hacer reír y tú vas a salir contentísimo de ahí. Y yo me voy a sacrificar, le dijo al psicólogo, y te la voy a dar a ti para que tú vayas. Y él le dijo, yo soy ese payaso. Yo soy ese payaso que en mi tristeza, como conozco mi tristeza y conozco el dolor, trato de hacer reír a la gente. Pero aún así me siento vacío. Bueno, lo que pasa es que las heridas del alma, amigos, las heridas del alma solo las puede llenar Cristo. Amén. El vacío que tenemos en el corazón solo lo puede llenar el Cristo. Y ese rey que te dice, ven a mí. Ven a mí y yo te daré paz. Cristo es el príncipe de paz. Amén. ¿Qué hemos visto hasta aquí? La identidad del que invita, el alcance del que invita. Ahora nuestro último punto es la promesa del que invita. Y yo os haré descansar. Dice el comentarista William Hendrickson, cito, tal descanso no solo es negativo, ausencia de incertidumbre, temor, ansiedad y desesperación. Positivamente es paz en la mente y en el corazón. Fin de la cita. Jesús, el que nos invita, es el príncipe de paz. Amén. Jesús, el que nos invita, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Jesús, el que nos invita, es el que nos dice a nosotros, veníamos y yo le daré descanso. Amén. Ahora, el apóstol Pablo entendió bien esa palabra. Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Madre, ¿está criando a tus hijas solas? ¿Está criando a tus hijos solos? Y muchas veces te hace lo fuerte delante de ellos, pero cuando está en el baño está llorando. Cristo te dice, ven a mí.
Padre, te sientes aturdido, te sientes abrumado con tantas cosas de la vida. Cristo te dice, ven a mí. Pedro también lo entendió. Pedro también lo entendió en primera de Pedro 5:7, echando toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Amén. Juan 16:33 dice, y estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Cristo también dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué gran Salvador. Amén. Qué gran Salvador. Qué palabra más tierna de Cristo. Venid a mí. J. Vernon McGray dijo, y cito, vean esta palabra, por favor. Algún día, cuando estemos en la presencia de nuestro Salvador, daremos gracias por cada carga, cada prueba y cada dolor. Fin de la cita. Un día, cuando estemos en la presencia de Dios, le daremos gracias. Señor, gracias por esta prueba, porque esta prueba me llevó a ti. Amén. 12 años de flujo de sangre, una prueba difícil, por esa prueba me llevó a Cristo. Amén. Y cuando estemos en la presencia de Él, toda la vida paralítico, por esa prueba me llevó a Cristo. Oigan bien eso. Algún día, cuando estemos en la presencia de nuestro Salvador, le daremos gracias por cada caña, cada prueba y cada dolor. ¿Quién dijo que un cáncer es malo cuando te lleva a Cristo? ¿Quién dijo que una prisión es mala cuando te lleva a Cristo? Un día le vamos a dar gracias, Señor, por esta prueba, porque esta prueba me llevó a ti. Porque cuando estuve cargado y fatigado, que no podía vivir un día más de mi vida, decidí moverme de donde estaba y venir a ti. Y ahora estoy disfrutando contigo. Bendito. ¿Se acuerdan de la pregunta de Pablo? ¿Se acuerdan de la pregunta de Pablo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la pregunta de Pablo? ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ven a mí. Ven a mí. Hazte uno conmigo. Eso es lo que nos está diciendo el Salvador hoy. Ven a mí. Y echa toda tu ansiedad y toda tu carga, y yo te daré paz. Amén. Oremos. Padre, gracias. Porque tú eres el Salvador que me invita a venir a ti. Señor, ayúdame a entender que fuera de ti nada podemos hacer. Bendito tu nombre. Ayúdame a entender, Señor, que tú eres el único camino, que tú eres la única verdad y que tú eres la única vida. Y que tú amorosamente, misericordiosamente, nos está diciendo, ven a mí y yo te daré paz. Gracias, Señor, por tu palabra. Úsala para transformar, para salvar. Pero sobre todo, Señor, para echar todas nuestras cargas, todo nuestro problema, toda nuestra duda, echarla en ti. Porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo.